Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Ese lugar no es para ti. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Hoy estaremos utilizando la nueva traducción viviente. Dice allí: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Palabra de Dios. De seguro muchos de ustedes habrán escuchado a otros hermanos dirigirse a otras personas que no están perseverando en ningún tipo de fe, que si no se arrepienten de sus pecados van a terminar todos en el infierno. Pero la pregunta que yo me hago y le hago a ustedes también es: ¿creó Dios el infierno para los seres humanos, para el hombre malo? Mi respuesta para ustedes es no. El versículo de hoy deja eso bien claro cuando al final nos dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus demonios. No nos incluyó a nosotros. Ya mismo voy a llegar el por qué le estoy diciendo que no nos incluyó a nosotros. Ok, vamos a leer lo que nos dice Mateo 5 y el versículo 29. Palabras de Cristo. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Palabra de Dios. Este es uno de los versículos que también utilizan nuestros hermanos en las congregaciones para decir que el infierno sí existe, y no estoy diciendo que no exista, pero que sí existe y que fue hecho para tirarnos a nosotros allí porque nosotros cometimos un pecado. No, el infierno no fue hecho para nosotros porque acabamos de leer en Mateo 25, versículo 41, que el infierno fue creado tanto para el Satanás como para sus demonios. Y yo le voy a explicar por qué entonces nosotros llegamos allí. Pero aquí en este versículo, cuando está hablando de que te saques el ojo si te fuere ocasión de caer, esto es una advertencia que Cristo nos está advirtiendo sobre el deseo pecaminoso que pueda haber en nosotros, a diferencia del acto. Pero por lo general, ese deseo, si no es controlado por el Espíritu Santo, el acto pecaminoso se va a consumir por el deseo que hay en nuestra carne, y nosotros conociendo que la carne es débil. Por eso es que Cristo está diciendo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera. Te está diciendo, o sea que la mirada que lleva un deseo de pecar ya está en el pensamiento. Y por lo general, la carne quiere actuar bajo ese pensamiento. Y Cristo aquí te está hablando de la abnegación de un carácter moral. No te está diciendo que te saque el ojo literalmente, te está diciendo que seas abnegado moralmente. ¿Y qué significa la palabra abnegación? Es una renuncia voluntaria a tus deseos, tus afectos y los intereses propios tuyos. Cuando tú tienes abnegación, cuando tú renuncias a eso, entonces ya tú estás diciendo: yo no lo voy a hacer. Claro, nosotros no podemos decir no voy a pecar, porque lo vamos a hacer, porque ya les he dicho en otras ocasiones que el pecado está en nosotros y nosotros no lo podemos controlar. Por tal razón Cristo tuvo que venir a morir por nosotros, pero nos ha dejado a su Espíritu Santo para que el poder de Dios sobre nosotros nos dirija y nos ayude a que no caigamos en esos pecados. ¿Ves? Y por eso es que Cristo te está diciendo: mira, ten abnegación en eso, no lo hagas. Échalo para un lado, deja que el Espíritu Santo te lo controle para que tú no peques. Por eso es que te está diciendo que si tu ojo te fuera ocasión de caer, que lo deseche. Lo que tú estás mirando, échalo para el lado y no le des mucho pensamiento, porque entonces va a llegar el deseo de la carne. Y por lo general, si no andamos firmes en el Espíritu Santo, y mira que la palabra dice: el que cree que esté firme, mire que no caiga. Pero si no tenemos una relación, vamos a ponerlo de esa manera, si no tenemos una relación firme todos los días a través de la oración y la lectura de la palabra con el Espíritu Santo, que es a su vez quien nos enlaza con Dios a través de Cristo, que es el mediador, nosotros vamos a estar todo el tiempo dándole rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Por eso es que Cristo te está diciendo que tengas cuidado. Y en otros programas anteriores yo le había dicho a nosotros que teníamos que cuidarnos de lo que vemos, de lo que leemos, y de lo que escuchamos y de lo que hablamos. Alabado sea Dios. Así que esto es bien importante que usted lo vaya teniendo en mente. Pero Cristo también dijo: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, versículo 28. Miren, el pensamiento es malo, y si da rienda suelta a ese pensamiento, la carne, que ya es pecaminosa de por sí, va a actuar en acorde. Por ende, vas a terminar en el pecado. Y si estás en el pecado, entonces estás dejando la puerta abierta y te encaminas hacia ese lugar que Dios preparó para Satanás y sus demonios, que se llama infierno. Pero
Pero claro, esto es si no te arrepientes. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, mira lo que también nos dice Cristo en el libro de Mateo, capítulo 13 y el versículo 50. Dice allí: y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra de Dios. Ve, te está diciendo, ese lago de fuego fue creado, ese infierno fue creado para Satanás y sus demonios, porque fueron los de la rebeldía en el reino de los cielos de Dios, y que Satanás quiso ser como Dios. No quiso ser Dios. Él dice que yo quiero que ser como Él. Mira, hasta imitando estaba, no sabe ni lo que quería. Pero de todos modos, ese lago de fuego fue creado para Él. Ahora, no fue creado para ti y para mí. Pero si tú comienzas a pecar y no te arrepientes del pecado, entonces allí vas a terminar con Él. Pero Dios no lo hizo para mandarte a ti allí, ¿ves? Y ya mismo lo voy a explicar por qué Dios no lo hizo así. Pero porque Él no creó el infierno para nosotros, lo creó para Él y para sus demonios. Pero si tú te haces alianza con Él a través de tu carne en el pecado, entonces vas a terminar como Él. Estamos viendo. Y esto es algo que lo quise explicar en el día de hoy. Ya en otras ocasiones me han preguntado muchos hermanos, y ya hace tiempo había traído un programa y muchos pastores de otras denominaciones estuvieron diciéndome que yo estaba loco porque el infierno estaba ahí, era para echarnos. No, yo nunca he dicho que el infierno no existe y que Dios no lo haya preparado. Lo que les estoy diciendo esta mañana, conforme a lo que dice Mateo 25:41, es que ese infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para el hombre. No lo hizo para el hombre. Ahora, el hombre termina allí por elección. No porque Dios lo hizo para que tú fueras allí. No, lo hace por elección. Dios no creó el infierno para nosotros. Acuérdense, siempre métese en eso en la cabeza, y vayan al versículo 25, al capítulo 25, versículo 41 de Mateo, y allí lo van a ver. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ese infierno? Vuelvo y se lo repito. Por nuestra elección. Cuando elegimos ser rebeldes, cuando elegimos no obedecer a Dios, cuando elegimos vivir una vida impía, cuando elegimos los deseos y las manifestaciones de la carne, todo lo cual conduce a el infierno. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia, caes en el pecado. Cuando tú caes en el pecado, vas dirigido allá, pero Dios no lo hizo para eso. ¿Por qué? Porque Dios no hizo al hombre para que se perdiera, hermano. Por eso es que no lo creó para el hombre. Él hizo al hombre para que fuera eterno en el jardín del Edén. Pero el hombre cayó en pecado, entonces ahora Dios en su amor y su misericordia se apiada del hombre y entonces crea un plan de salvación que ya de antemano estaba creado, porque Dios sabía que cuando creara el hombre iba a pecar, ¿ve? Y lo puso en marcha a través de Cristo, y por ende Él no quiere que se pierda. Si Dios hubiese creado ese infierno para tirarnos allí, no estuviese escrito en la palabra en ningún lugar que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre venga al arrepentimiento. Mas sin embargo lo dice, y si no lo dijera, pues ya sería otra cosa si estuviéramos hablando de otra manera, porque entonces el Espíritu nos estuviera revelando diferente. Pero lo que el Espíritu a mí me está revelando ahora en este instante es, y se lo quiero compartir con ustedes, es que ese lugar, el infierno, fue creado para Satanás y sus demonios. Nunca fue la intención de Dios de crearlo para el hombre. El hombre es, bajo sus elecciones erróneas, pecaminosas, es quien se dirige él mismo hacia ese lugar, pero no porque Dios lo creó para eso, porque como les dije, Dios nos creó en un principio en aquella tierra preciosa que Él hizo en los comienzos, que no estaba atada en el pecado, a que viviera allí eternamente en santidad, libre de pecado. Pero como cayó, entonces ahora Dios en su amor había ideado un plan de salvación para traerle al hombre de nuevo a los caminos donde él y el hombre se pudieran encontrar nuevamente, porque el pecado los separó, ¿ve? Y que a través del sacrificio de su Hijo nosotros pudiéramos venir delante de él nuevamente a pedir perdón, siendo Cristo nuestro mediador para esos fines. ¿Y quién nos lleva a esos fines? El Espíritu Santo, que está en ti y en mí todos los días, que es quien nos redarguye y nos muestra cuando nosotros estamos resbalando, como decimos, y tendemos a caer en el pecado, y Él es el que nos ayuda a nosotros a controlar esos deseos de la carne. Ponemos esa abnegación moral de no hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Nos dice, para que vamos a entender ahora por qué es que el infierno no fue creado para nosotros, nos dice 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9 lo siguiente: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Palabra de Dios. Y vamos a leer rápidamente lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 2 y los versículos 3 y 4. Dice allí:
Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Aleluya, alabado sea Dios. Estamos viendo, Dios no creó al hombre para que se perdiera. Mire, lo está diciendo ahí la misma palabra de Dios. Dios lo expresa a través de sus sombras, a través de los escritores de su palabra, que fue inspirado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Les está diciendo, miren, yo no quiero que ustedes se pierdan, yo quiero que ustedes se arrepientan para que puedan vivir conmigo eternamente y puedan volver otra vez a esa vida en santidad que yo había creado, o ese fue el propósito de haberlos creado ustedes, para que vivieran en santidad y eternamente. Así que ese lago de fuego, ese infierno, como nos habla la Biblia, porque sí existe, fue hecho única y exclusivamente para Satanás y sus demonios, como lo hemos leído en Mateo 25, versículo 41. Ahora, vuelvo y le digo, somos nosotros, bajo nuestras elecciones equivocadas, los que nos dirigimos y nos echamos allí nosotros mismos voluntariamente, porque lo haces voluntariamente. Porque cuando tú te alejas de Dios y comienzas a pecar, pues fuiste a hacerlo porque yo me voy allí voluntario porque estoy haciendo lo que hago en la vida y lo que la carne quiere hacer. Así que tengan eso en mente. Y esto era lo que quise explicar hace un tiempo atrás en unos programas, y como me lo habían traído nuevamente, decidí hoy traérselo a ustedes, pero en una forma más sencilla, porque aquel programa fue más de una hora y hubo una explicación bien extensa. Pero yo ahora lo que hice fue que lo compacté y le estoy trayendo esta reflexión de hoy para que usted piense sobre ese asunto del infierno. Fue creado para Satanás y los demonios, no para el hombre, porque Dios creó al hombre para que fuese eterno. Y si el hombre cayó, ya Dios preparó el plan, envió a Cristo, ya Cristo consumó el plan, porque Cristo dijo consumado es cuando murió en la cruz. Ahora, a través del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a caminar hacia la santidad, a perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Y a través de la dirección del Espíritu Santo, nosotros evitamos caer en los deseos de la carne pecaminosa y nos abnegamos a dejar todas esas cosas para no dirigirnos allá. ¿Ve? Porque dice, y para los malos, o sea, si los malos son aquellos que hacen la voluntad de Satanás, que están en rebeldía con Dios, pues entonces esos son los que van a ser dirigidos allí. Pero desde un principio Dios no lo hizo así, porque Dios no hizo el infierno pensando en que te iba a mandar a ti allí. No, porque te hizo con la intención de que vivieras santo. Ahora, yo quiero entrar aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y quiero leer los versículos de 9 al 10. Voy a leer los de 9 al 10, pero quiero que entienda que aquí es donde está el relato sobre Gog y Magog. ¿Ok? Mantengan eso en mente. Si usted lo quiere buscar nuevo, más adelante, vaya y lea el capítulo 20 completo, y va a estar hablando de Gog y Magog, que es la guerra que se va a dar en el tiempo de fin entre todos los que se levantaron malos contra los santos de Dios. ¿Ok? Pero quiero que presten atención a estos dos versículos. Dice allí: y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada. Ve, estos son los que van a llegar allí en Gog y Magog a guerrear. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Mantengan en mente la palabra consumió. Continúa diciendo: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Palabra de Dios. Estamos viendo, yo quiero traerle, le dije que se acordara de la palabra consumió, porque dice que cayó fuego y los consumió. Yo quiero que hablemos del significado de consumir. Yo le busqué el significado a ustedes bíblico, ¿ves? Porque hay diccionarios bíblicos, hay diccionarios seculares, aunque ambos están muy de acuerdo, pero se lo busqué del diccionario bíblico y lo pueden encontrar en bibliacom.org, y allí van a encontrar el significado de consumir. Escuchen bien. Consumir es algo que deja de existir, algo que se desvanece, algo que concluye, algo que cesa, algo que para de ser. Estamos viendo, si usted sabe que eso es algo que terminó, que se acabó, como Cristo dijo en la cruz, consumado es, aquí se acabó ya quedó sellado el plan de salvación, ahora lo que falta es yo resucitar para garantizarle la vida eterna. Pues de esa misma manera, aquí está diciendo, cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Y si algo se consumió y deja de ser, quiere decir que ya no existe. ¿Ve? Y que Dios consumió con fuego del cielo a ese ejército, y dice, y luego fue enviado ¿quién? Satanás al lago de fuego, donde ya la bestia y el falso profeta estaban. ¿Están viendo? O sea, es que usted tiene que leer detenidamente la palabra de Dios, hermano. No podemos leerla de corrido, como el papagayo, como decimos en Puerto Rico, y venir a deducir, esto es lo que quiere decir eso. No. Aquí te está dejando claro que cuando cae el fuego, consume
a todos aquellos que fueron a hacer guerra contra Dios y su pueblo. Los consume. Y acabamos de entender que consumir es que deja de existir, que deja de ser. Ve algo que ya se desvanece, que se terminó. Y esos soldados, que son aquellos malos que se fueron levantados para el día de juicio, esos soldados son la gente mala que fueron allí a guerrear y fueron consumidos. Y después te dice, luego que los consumió, que dejaron de ser, ahora voy a tirar a Satanás al lago de fuego, donde ya allí se encontraba el falso profeta y el anticristo. Todos, el profeta y la bestia, se encontraban allá adentro. ¿Estamos claros? Lean la Biblia detenidamente. Yo no estoy diciendo, y por favor, no me malinterpreten y no vayan por las redes sociales diciendo, mira, dice que el infierno no existe. Sí existe, hermano, pero existe preparado para Satanás y sus demonios. Tú y yo llegamos allí cuando vamos en desobediencia y en rebeldía delante de Dios y no lo obedecemos y mantenemos una vida pecaminosa, pero no fue hecho para eso. Dios por eso creó el plan de salvación, porque desde un principio, vuelvo y lo sigo repitiendo, nos creó para que viviéramos eternamente y felices, libres de pecado, en santidad en la tierra. Por eso es que nos dice ahora que cuando Él venga, mire lo que dice Pablo, nuestra mente y nuestros cuerpos van a ser renovados y vamos a ser revestidos de cuerpos y mentes incorruptibles, y después nos dice, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El propósito central, original de Dios se va a consumir cuando vive, se va a consumir, se va a dejar claro ahí mismo cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, pase esta guerra y vuelva entonces a hacer Dios una tierra nueva y un cielo nuevo, y nosotros vayamos allí a morar con el Señor por la eternidad en santidad. Alabado sea Dios, sin pecado alguno. Estamos viendo, tenemos que leer la Biblia poco a poco, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija. Perdón, y como le he dicho tantas y tantas ocasiones, cuando usted vaya a estudiar, búsquese más de una traducción, búsquese un diccionario, búsquese un comentario, analice qué está diciendo ahí, y entonces ahí usted comienza al Espíritu a mostrarle un cuadro de lo que se está hablando allí. El Espíritu le va a dar la revelación, que es el que nos las da, y el entendimiento de lo que se está leyendo. No podemos seguir leyendo, hermano, la palabra así rapidito, con nuestra propia sabiduría, y después deducir cosas que realmente no son. Sí, el infierno existe, claro que sí, que Dios lo hizo. Sí, allí vas a parar si estás en desobediencia, pero esa no fue la intención. Fue hecho para Satanás y sus demonios, como nos dice a nosotros Mateo 25, versículo 41. Lo puede buscar usted en su propia traducción y verás que allí va a decir lo mismo. Así que, hermanos y hermanas, el pecado se afirma en el pecador y por ende cobra su paga. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Romanos 6, versículo 23 nos dice Pablo, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Estamos viendo. Así que, ¿y dónde es la muerte? La muerte eterna, una muerte separada de Dios, una muerte que cuando caiga ese fuego y azufre del cielo te va a consumir si tú eres parte de ese ejército que va a ir a Gog y a Magog a tratar de pelear una batalla que ya está perdida contra el pueblo de Dios y contra Dios. ¿Ves? Eso es lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo en la mañana de hoy. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los peligros del pecado? El pecado trae unos peligros bastante sutiles, porque son sutiles, porque el pecado entra sutilmente. A veces hacemos algo, decimos algo, vemos como es una tontería, o el enemigo nos hace ver que es una tontería y caemos. Y uno de los peligros es acostumbrarse a ese pecado. ¿Por qué? Porque si nos acostumbramos a ese pecado y lo damos por algo sencillo, entonces no volvemos a identificarlo como pecado. Lo identificamos como algo que está correcto, y solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos evitar caer en ese pecado si lo escuchamos. Por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo que está ya sobre nosotros todos los días, a través de la oración y a través de la lectura, para que nos revele, para que nosotros nos demos cuenta de las cosas malas y nefastas espirituales que el enemigo está enviando hacia nosotros, y las cosas buenas y duraderas espirituales que vienen de Dios. Por eso es que Él nos revela, y Él te va a revelar cuando ese pecado que es sutil, que parece ser algo inofensivo, es pecado, pero viene de Satanás. Él te lo va a mostrar. Pero cuando tú no andas en acorde con el Espíritu Santo, esa cosa pecaminosa que tú estás haciendo, no te das cuenta de ella, y en un momento dado te vas a acostumbrar a él pensando que todo está bien. Y acuérdese el dicho, que una mentira que se dice tantas y tantas veces se convierte en una verdad, y eso es lo que pasa con el pecado. Cuando tú, y digo se convierte en una verdad porque todo el mundo entonces lo da por sentado y lo dice así, pero no es que sea la verdad, porque sigue siendo una mentira. Pero a lo que me refiero como ejemplo, que cuando tú ves un pecado y tú no le das importancia, ¿ves?, te vas a acostumbrar a verlo, a sentirlo, a hacerlo.
no lo vas a ver ya como pecado, y ahí es donde entra el peligro. Entonces sí puedes encaminarte hacia el lago de fuego si no te arrepientes, porque es que esa es la otra. Hablamos del infierno, pero la mismos hermanos lo dicen: arrepiéntete, te vas para el lago de fuego. Porque te está diciendo: arrepiéntete. Si te arrepientes no tienes por qué preocuparte, porque eso no fue hecho para ti, eso fue hecho para Satanás y sus demonios, ¿ves? Pero ahí terminas cuando caes en rebeldía. Si tú no te arrepientes, entonces sí vas a terminar allí y no habrá más excusa para ti ninguna. Cuando venga Cristo a juzgar a las naciones, ya, ¿qué vas a buscar? ¿Ves? Allí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la Reina Valera. En otras lo dicen de otra manera. Así que vuelvo otra vez, como nos dice Mateo 25:41, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. No elijas tú nunca ese lugar, ni lo tengas en tu mente. No, que tu elección no sea hacer la voluntad del enemigo o de tu carne, porque a través de tu carne es que él funciona, porque se mete en tu cabeza y te mete los malos pensamientos y tu carne reacciona. Como está atada al pecado, reacciona. ¿Ves? Tú tienes que elegir qué, servir a Cristo. Tú tienes que elegir qué, obedecer al Espíritu Santo. Tú tienes que elegir qué, caminar hacia una vida en santidad. Tú tienes que elegir qué, querer vivir eternamente junto a Dios, libre del pecado y de todos los sufrimientos que usted y yo pasamos todos los días. Ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más pecado en ningún lado que nos haga daño, ya no va a haber enfermedades, ¿ves? Ya no van a haber tristeza. Todo va a ser alegría y paz con el Señor eternamente en un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que no es de Dios, escuchen bien, que nosotros terminemos en el lago de fuego, porque no fue preparado para nosotros. Somos nosotros quienes nos lo ganamos con nuestra desobediencia. Que Dios le continúe bendiciendo.